hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le dice: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice: Apacienta mis corderos. Le vuelve a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le responde: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice: Apacienta mis ovejas. Le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Le dice Jesús: Apacienta mis ovejas. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. El llamado del pastor. El llamado del verdadero pastor se oye una vez más en la tierra, y una nueva esperanza y un nuevo sentido de anticipación está surgiendo en los corazones del rebaño de Dios, que ha permanecido tanto tiempo disperso en los montes, como ovejas sin pastor, o pastando en praderas que hace tiempo son estériles, y que están secas, o bebiendo aguas que han sido contaminadas por los desechos eclesiásticos que han sido arrojados en la corriente de agua pura de la palabra de Dios. Y sin embargo, junto con este sentimiento de esperanza y anticipación, se entremezcla a veces un sentimiento de frustración y desaliento, y un poco de espíritu de impaciencia, mientras la visión de la gloria de Dios parece alejarse, o mientras su cumplimiento se retrasa. Esto es verdad en lo relacionado con las ovejas del rebaño de Dios, y en lo relacionado con los pastores. Agradecidos como estamos por lo que Dios ha hecho por su pueblo, no podemos dejar de reconocer que todavía estamos muy lejos de alcanzar la plenitud de la gloria de Dios en medio de su pueblo. Y aquellos cuyas almas están hambrientas y sedientas de Dios saben de lo que estamos hablando. Que esta hambre y esta sed aumenten cada vez más, y que no hagamos nada por disimular nuestra necesidad de Dios, ni busquemos disipar la ansiedad que existe en el pueblo de Dios, dándole algún calmante espiritual que intente aliviar el dolor sin suprimir la causa. Dios siempre ha estado preocupado, grandemente preocupado por el bienestar de su pueblo, y anhela llevarlo a vivir en su gloria de la misma manera que Jesús mismo vivió cuando estuvo aquí en la tierra. De hecho, el Señor mismo oró con este fin, y yo, la claridad que me diste les he dado, para que sean una sola cosa, como también nosotros somos una, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado, como también a mí me has amado. Juan 17, versículo 22 y 23. Y ahora, durante casi 2000 años, Él ha sido nuestro abogado ante el Padre de los cielos, nombrado para este oficio por el Padre, para que represente no solo a la única y santa voluntad del Padre para su pueblo, sino también para que lleve sobre sus hombros, como hacía el sumo sacerdote en el antiguo pacto, la responsabilidad de su pueblo, y para que defienda su causa ante el trono de la gracia. Qué inoportunos nos sentimos cuando pretendemos persuadir a Dios para que obre en nuestro favor en nuestra gran pena o necesidad. Pero Cristo está allí en la sala del trono, obrando a nuestro favor o intercediendo por su pueblo, que en verdad está integrado por miembros de su propio cuerpo. Por tanto, mientras oímos en la tierra la voz del pastor que proclama el propósito de Dios para su pueblo y la certeza de su cumplimiento en la tierra, arrojemos de nuestra mente cualquier pensamiento de incredulidad que pueda contaminarnos a causa de la fragilidad de nuestra condición humana y de nuestra propensión al pecado y a la desobediencia, y estemos seguros, de una vez por todas, que lo que Dios ha manifestado y lo que está haciendo en la tierra es algo que Él está realizando en su propio nombre, y por aquel que reina a su diestra con todo el poder y con toda la autoridad para hacer lo que Dios ha encomendado.
A pesar de cuánto bien y cuánto extensamente podamos orar, subsiste el hecho de que no sabemos orar como deberíamos, y por tanto, aquí en la tierra el Espíritu Santo se hace cargo de nuestra causa para defendernos. La comunica directamente al Hijo de Dios en los cielos, y Él la toma sobre sus lomos, ante la presencia misma de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos, porque hemos sido comprados por un precio. El salmista dijo, somos su pueblo y las ovejas de su rebaño. Somos la herencia de Dios. Podemos pensar que nuestra necesidad es grande, pero si nuestra necesidad es grande, la necesidad de Dios es más grande aún, porque el corazón de Dios se duele del dolor de su pueblo de una manera que sobrepasa cualquier cosa que podamos comprender. Dios dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado, se olvidaron de sus majadas. Jeremías 50, versículo 6. Entonces, este descarrío de las ovejas no se debe siempre a alguna deficiencia inherente a ellas, pues, con mucha frecuencia, la deficiencia está en los pastores. Las ovejas de Dios no son como los cerdos. Ellas deben tener buenos y limpios pastos, y deben beber en corrientes refrescantes de agua pura, pues, de lo contrario se enferman. Esto es algo que parece que no entienden los pastores. ¿Por qué las ovejas se ponen tan inquietas? ¿Por qué no permanecen tranquilas donde están y trabajan fielmente para su iglesia y se contentan con su suerte? Por supuesto, muchas han hecho eso precisamente. No porque estén satisfechas de verdad con las actuales condiciones, sino porque no pueden encontrar ninguna otra salida. Muchas nunca han alcanzado la visión de la iglesia gloriosa que Dios ha prometido crear, con todos los miembros que vivan en el Espíritu y que estén vitalmente unidos en perdurable fecundidad en Cristo, y muchas otras que han tenido la visión, que han sentido fatigas en el camino y que han sucumbido a la tentación de ir a la iglesia únicamente y trabajan con solicitud en alguna especie de ejército religioso con la esperanza de satisfacer ese profundo anhelo de ser verdaderamente un miembro fructífero y generoso del cuerpo de Cristo. Jesús nos prometió que llegaría el momento en que reuniría sus ovejas dispersas en un solo rebaño, y que las ovejas podrían entrar y salir en busca de los pastos. Él nos ha prometido que nos llevaría por corrientes de agua de vida, y que saciaría nuestra alma cuando estemos en tiempos de sequía. Él nos ha asegurado que cuando sea el tiempo de congregar sus ovejas, habrá un rebaño y un pastor. Desde el principio, Dios ha querido para sí mismo, no solo por su bien, sino para satisfacer el deseo y el anhelo del propio corazón de Dios por la verdadera confraternidad. Esto es lo que significa la redención, y esto es lo que significa el templo de Dios. Dios quiere habitar con los hombres y ser su Dios, y quiere que su pueblo tenga una infinita y personal relación con Él mismo. Esperemos al Señor. Pero, invariablemente, en la historia del pueblo de Dios, las ovejas del rebaño de Dios se han cansado de seguir este llamado a la confraternidad con Él, y cuando la visión empieza a desvanecerse, ellos empiezan a impacientarse espiritualmente y están dispuestos a someterse a las normas de vida y de conducta que observan en quienes lo rodean. Esto fue lo que ocurrió en los primeros tiempos de Israel, después de que ellos llegaron a establecerse en la tierra de su herencia. Dios ha sido su Señor y su Rey desde el momento en que los sacó de la esclavitud, y los escogió para que mantuvieran una relación especial con Él mismo. Pero, después, en tiempos de Samuel, ellos empezaron a cansarse de todo y a desear un rey, tal como sucedía en las naciones que lo rodeaban. Esto afligió el corazón de Dios. Siempre y desde el mismo principio, su misma existencia como nación se debía al hecho de que Dios anhelaba tener una herencia propia para un pueblo que estuviera separado de los demás y que fuera muy diferente de las otras naciones. No fue simplemente su deseo tener un rey lo que afligió el corazón de Dios,
sino el hecho de que ellos querían someterse al patrón que observaban en las naciones circunvecinas. En verdad, Dios había planeado que su pueblo tuviera un rey en la plenitud de los tiempos, pero el plan de Dios para ellos era un rey que diferenciara a su pueblo de las demás naciones, en lugar de hacer que se pareciera a ellas. El rey de Dios sería un hombre según su propio corazón, uno que haría que el pueblo dijera: Dios es nuestro verdadero rey, tú no eres realmente nuestro rey. David, tú eres apenas el hombre que Dios escogió para permanecer delante de Él, y para hacer que nosotros conociéramos que Él es el Rey de toda la tierra. David, por tanto, fue un verdadero rey pastor, un hombre según el corazón de Dios, porque Él enseñó al pueblo a cantar: El Señor es mi pastor, no desfalleceré. Salmo 23, versículo 1. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Salmo 100, versículo 3. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente en batalla. Salmo 24, versículos 7 y 8. Sin embargo, el pueblo no estaba listo todavía para esta clase de rey, ni el rey tampoco estaba listo verdaderamente. En realidad, ellos estuvieron en conflicto permanente con los amalecitas y con los filisteos, y con el resto de las naciones que Dios había dejado en Canaán, para poner a prueba sus corazones y comprobar su fe. A menudo, ellos fueron esclavizados en gran medida por estas naciones, y clamaban a Dios por su liberación. En verdad, querían la liberación, pero no estaban listos todavía para la separación. Querían ser liberados de las naciones que los rodeaban, y al mismo tiempo ser como ellas. Esto parece raro, pero era cierto, y aún hoy día sigue siendo verdad. Queremos la libertad del Espíritu de Dios en medio de nosotros, y declaramos que queremos que Cristo ejerza su potestad en nuestras vidas, pero al mismo tiempo estamos listos a establecer un modelo de vida eclesiástica y un ritual muy semejante a las viejas formas a las que estábamos acostumbrados en nuestra anterior esclavitud. Esta parece ser la más fácil. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen los gentiles. 1 Samuel 8, versículo 5. Seguir la visión de Dios y tratar de cumplir su voluntad en nuestra vida se ha convertido en algo penoso para muchas personas. Ellas están diciendo: danos un líder, alguien que nos diga lo que se supone que debemos hacer. Con demasiada frecuencia, el liderazgo se ha convertido en una forma muy conveniente de escapismo, en una manera fácil de eludir las responsabilidades que recaen sobre alguien que se haya consagrado a una relación personal con Dios. El llamado a una relación íntima. Hoy existe en el mundo mucha enseñanza sobre el cuerpo de Cristo, como ha enviado Dios sus dones a su pueblo para unirlo en una confraternidad común y para dotarlo con el poder y la unción, con el fin de que ellos puedan convertirse en miembros vitales del glorioso cuerpo de Cristo. Y sin embargo, es triste decirlo, pero parece haber muy poca evidencia de la poderosa y perdurable presencia de Cristo en nuestras asambleas y de su potestad en las vidas de su pueblo. Creo que la razón de esto es bastante evidente. Queremos sus bendiciones y sus dones, y que obre su poder milagroso, y pedimos más y más de todo esto, pero Él responde: mi deseo es que usted alcance la comunión completa conmigo, y que viva en mi verdad, en mi vida, en mi santidad, en mi paciencia, en mi longanimidad, en mi bondad, en mi misericordia, en mi amor. Quiero que usted sea uno conmigo en todas las cosas. Y usted replica: no estoy interesado en ninguna de esas raras doctrinas. Todo lo que deseo es más poder y más bendición, y más de tus dones. Pero Dios responde: dame, hijo mío, tu corazón. Proverbios 23, versículo 26. Y de este modo se nos escapa la vida abundante en Cristo, y seguirá escapándosenos
hasta que estemos dispuestos a confesar: sí, Señor, es verdad, queríamos un rey para que así pudiéramos ser más como las otras denominaciones. Queríamos un agradable sistema eclesiástico en nuestra comunidad, con el fin de que ya no fuéramos un oprobio para las demás iglesias. Tú nos dijiste lo que pasaría, y así ha sucedido. Tú nos dijiste que el rey que habíamos escogido tomaría a nuestros jóvenes como siervos suyos, con el fin de que corrieran delante de él y condujeran sus carros. Tú nos dijiste que él nos obligaría a sembrar sus mieses, y a recoger sus cosechas, y a fabricar sus pertrechos. Tú nos dijiste que él tomaría a nuestras doncellas, para que fueran sus cocineras y sus reposteras. Y tal como tu siervo Samuel lo profetizó, así ha sucedido. Primera de Samuel 8, versículo 10 al 18. No es de extrañar que tan pronto como un pueblo ha sido conducido por el Señor a nuevos caminos en el Espíritu y empieza a funcionar en una relación colectiva, tal como Dios se lo propone, inmediatamente se levantan voces que piden que alguien sea su rey, alguien que pueda imponer orden como las demás iglesias, alguien que pueda organizarlos bien y hacer que todos se comprometan a alguna clase de actividad eclesiástica. Ellos se habían cansado de la esclavitud y de la servidumbre de ese reino, pero solo para regresar de nuevo a él, a modo de libertad. No estamos diciendo que no hay lugar para obras de varias clases. Dios tiene mucho trabajo para su pueblo, pero, antes que todo, Dios quiere definir algo con usted y conmigo. Este es el día de su potestad, y como Él quiere ser el rey suyo, con el fin de hacerlo diferente, Él se niega a concederle lo que desea su corazón, si con ello usted va a seguir siendo el mismo interiormente. O quizá usted pueda encontrar por un tiempo una sensación renovada y refrescante como de aguas vivas que emanan del trono de la gracia, y empieza a sentirse seguro de que, al fin y al cabo, usted está subiendo un poco más alto en las esferas del Espíritu que, hasta ahora, habían sido inaccesibles para usted. Pero tarde o temprano, habrá otra puerta, otra aflicción, otra derrota, otro ataque de los amalecitas o los filisteos, y usted empezará a preguntarse qué es lo que pasa. Usted no puede apaciguar a Dios trabajando para Él. No puede convertirse en un ser espiritual por mucho que se esfuerce en alguna forma de actividad eclesiástica o algo parecido. El clamor y el anhelo de Dios a través de las edades ha sido por tener una casa y lugar de reposo en medio de un pueblo hecho a su imagen. Y Él no permitirá que usted encuentre reposo en sus obras propias. Dios no permitirá que usted encuentre reposo hasta cuando esté solo en comunión con Él mismo. Entonces habrá, por supuesto, mucha actividad, gran actividad, pero en un reino muy diferente. Los verdaderos sacerdotes de Dios no sudan la gota gorda, y por eso los sacerdotes del templo usaban lino en lugar de lana. Ellos debían servir a Dios solo en unión con Él, vestidos de lino fino de su misma justicia, y por eso ellos no podían hacer nada más por sí mismos. Y así, el llamado del pastor sigue anunciándose en la tierra, llamando a las ovejas de su rebaño a esta confraternidad y unión íntima con Él, y las ovejas están respondiendo porque conocen la voz del pastor. Ya no seguirán a un extraño, o tal vez por un tiempo parezca que las ovejas están indecisas, mientras se confunda el llamado de los pastores y el de los asalariados. Esto es solo parte del proceso que las ovejas deben soportar, mientras se esfuerzan por distinguir su voz y por comprender lo que Él está diciendo. Entonces, toda su perplejidad dará paso a la certeza indudable, mientras sus sentidos espirituales se ejercitan cada vez más en los caminos del Señor, y ellas puedan discernir entre lo bueno y lo malo, y discerniendo entre lo que es bueno y lo que es malo, podrán encontrar en Él la gracia suficiente para seguir lo que es bueno y aborrecer lo que es malo. La línea divisoria entre los dos está definida claramente, y ya no llaman malo a lo bueno,
y bueno a lo malo. Hebreos 5, versículo 14. Isaías 5, versículo 20. Debemos llegar a conocer la voz. Hoy día, la verdadera preocupación del Espíritu de Dios en la tierra es la de que en todas partes los hombres que están buscando llegar a la plenitud de Cristo puedan tener una fuerte percepción para oír y reconocer la voz del pastor cuando él habla a su pueblo. Las ovejas la seguirán pronto, porque ellas son propensas a seguir en pos de alguien, pues su naturaleza las inclina a ello. Por tanto, cuán preocupado está el Señor porque ellas lleguen a conocer su voz. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el repetido desafío del gran pastor a las 7 iglesias. Por esto, la principal controversia de Dios ha sido con los pastores que han hecho que las ovejas se extravíen. Y los mismos pastores no supieron entender. Todos ellos miran a sus caminos, cada uno a su provecho, cada uno por su cabo. Isaías 56, versículo 11. Aullad, pastores, y clamad, y revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos vuestros días, para ser vosotros degollados y esparcidos, y caeréis como vaso de codicia. Y no habrá huida para los pastores, ni escape para los mayorales del rebaño. Voz del grito de los pastores, y aullido de los mayorales del hato se oirá, porque el Señor asoló sus majadas. Jeremías 25, versículos 34 al 36. Por eso, porque Dios tiene corazón de pastor, está grandemente preocupado por las ovejas de su rebaño, y en esta hora, Él está pregonando la voz del verdadero pastor, para llevar a sus ovejas de regreso a los pastos de la verdad y de la justicia. Y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron derramadas mis ovejas, y no hubo quien buscare, ni quien requiriere. Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor. Vivo yo, dice el Señor Dios, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser comidas de toda bestia del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra del Señor. Así dijo el Señor Dios. He aquí, yo a los pastores, y requeriré mis ovejas de su mano, y yo les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les será más por comida, porque así dijo el Señor Dios. He aquí yo requeriré a mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, y las meteré en su tierra, y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas, y en todas las habitaciones del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel será su majada. Allí dormirán en buena majada, y en pastos gruesos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les haré tener majada, dijo el Señor Dios. Yo buscaré la perdida, y tornaré la amontada, y ligaré la perniquebrada, y fortaleceré la enferma. Ezequiel 34, versículos 6 al 16. Uno no puede dejar de observar con cuánto énfasis dice el Señor que solo Él es el verdadero pastor, y que solo Él tendrá la responsabilidad de pastorear al rebaño de Dios a su modo. En el pasaje anterior, se repite constantemente lo que Dios hará por sus ovejas, y además confirma su intención con juramento. Vivo yo, dijo el Señor. Ciertamente, Él se servirá de los hombres para cumplir sus propósitos, como siempre lo ha hecho.
Pero cuando entendamos que solo Dios es el verdadero pastor de las ovejas, entonces entenderemos que los verdaderos pastores aquí en la tierra son solamente verdaderos pastores en la medida que ellos sigan los caminos del verdadero pastor, y digan las palabras del verdadero pastor, y hagan las obras del verdadero pastor. Ellos no serán verdaderos pastores por derecho propio, en virtud de algún oficio que les haya sido conferido por Dios o por el hombre.